Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, la parábola del sembrador, primera parte. Te invito a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, gracias te damos, Padre, por tus cuidados y por tus bendiciones. Gracias por permitirnos en este momento disfrutar de un día más de vida. Y te pedimos en este momento que nos acompañes con tu Espíritu para que podamos abrir la Escritura y entender el mensaje que tienes para nosotros. Cuídanos, Señor, y guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 13 comienza diciéndonos que una gran multitud seguía a Jesús y estaba deseosa de escuchar lo que les iba a enseñar. Y las enseñanzas que dio en este momento eran en parábolas. Leamos el versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: la muchedumbre se reunió alrededor y era tanta que pidió a alguien que le prestara una barca, y los discípulos se alejaron un poco de la orilla, y como todo un maestro se sienta en la barca, el sentarse es símbolo que iba a impartir enseñanza. La primera enseñanza que registra Mateo de ese día es la parábola del sembrador, que está entre los versículos 3 al 9. Pero el mismo Señor, en una conversación privada con sus discípulos, les explica el significado de esta parábola, que es los versículos 18 al 23. Elena de White nos habla del propósito de esta parábola. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad, y su misma enseñanza en parábolas era la siembra con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debería haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio la parábola de la semilla es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de verdad. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 16. Así que de alguna manera este mensaje es también para nosotros e ilustra la manera en que muchos responden al llamado del Señor. Si bien esta parábola se conoce como la del sembrador, sería más apropiado llamarla la parábola de los diferentes suelos o del sembrador de la semilla y de los diferentes suelos. Su característica principal no es ni el sembrador ni la semilla, los cuales parecen tener también en la parábola de la cizaña, sino más bien los 4 tipos diferentes de suelos en el cual cayó la semilla. Esta parábola hace resaltar la recepción que le dio cada uno de los 4 tipos de suelo a la semilla y el efecto que esto produjo en el crecimiento de la semilla. La habilidad del sembrador y la calidad de la semilla son las mismas en relación con cada uno de los 4 tipos de suelo. Vamos entonces a leer la parábola en los versículos 3 al 9. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos
y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola tiene varios elementos que debemos considerar. El sembrador y los 4 tipos de terrenos que dan un resultado final. Así que estudiemos esta parábola con su respectivo significado dado por el mismo Señor Jesús. Veamos. El sembrador salió a sembrar. Un sembrador que cumple su función de esparcir la semilla, y este sembrador es una representación de Jesús. En el versículo 37 leemos: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Cristo había venido no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir semillas, no para señalar a sus seguidores triunfos terrenales y grandeza nacional, sino una cosecha que debe ser recogida después de pacientes trabajos y en medio de pérdidas y desengaños. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 18. Dice el relato: el sembrador salió a sembrar. Recordemos que por la inseguridad las ciudades eran amuralladas y los agricultores debían salir al campo para sembrar. Cristo salió de su trono, vino del cielo, dejó su seguro hogar y vino a este mundo lleno de maldad y oscuridad para cumplir una labor especial. Elena de White lo resalta así: así Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar, dejó su hogar de seguridad y paz, dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo, salió como uno que sufre, como hombre tentado, salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. Libro Palabras del Gran Maestro, página 19. La misión de Cristo era sembrar la semilla del reino en el corazón del hombre. Su obra debía llegar a todos los corazones y hacer su obra especial. Este es el ministerio que Dios le ha dado a su iglesia. Todos debemos salir y sembrar la semilla de la verdad en el corazón de las personas. En el mismo libro, la misma página, Elena de White comenta: así, los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. Todo aquel que nace en el reino de Dios nace como misionero. Debe salir de su vínculo de comodidad y esparcir el mensaje de salvación aún en medio de dificultades. La parábola dice que este sembrador esparce semilla. Esta semilla es la palabra de Dios. Satanás ha esparcido el germen del error por todas partes y Jesús vino a sembrar la semilla de la verdad. Esta semilla está lista para germinar en el corazón de los hombres y dar frutos. Elena de White amplía este concepto en el mismo libro, la página 20, diciendo: la palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales puede cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Muchos han reemplazado la palabra de Dios por la ciencia o por las opiniones de los hombres que se dicen ser maestros. Nosotros somos llamados para que junto al gran sembrador esparzamos la semilla de la verdad, para que ella llegue al corazón de las personas y produzca un cambio en su vida, porque la palabra de Dios tiene poder.
Elena de White concluye: aquello a lo cual se refiere principalmente la parábola del sembrador es el efecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa. Mediante esta parábola, Cristo decía prácticamente a sus oyentes: no es seguro para vosotros deteneros y criticar mis obras o albergar desengaño, porque ellas no satisfacen vuestras ideas. El asunto de mayor importancia para vosotros es: ¿cómo trataréis mi mensaje? De vuestra aceptación o rechazamiento de él depende vuestro destino eterno. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 25. Veamos lo que pasó con la semilla de la verdad. Leamos el versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Veamos la explicación que da Jesús a sus discípulos en el versículo 19 del capítulo 13 de Mateo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La primera parte entonces es la semilla que cae junto al camino. No junto al camino que llevaba de la aldea a los campos, sino algún camino menor entre los sembrados. Puesto que la superficie del camino era dura, la semilla no penetraba y no podía germinar. Los oyentes representados por el suelo junto al camino son los oyentes superficiales en quienes las verdades del Evangelio no tienen efecto. Es un oyente casual, uno que no muestra mucho interés. Elena de White explica: la semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Semejante el camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias, es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida, con engaño de pecado. Las facultades espirituales se paralizan, los hombres oyen la palabra pero no la entienden, no disciernen qué se explica a ellos mismos, no se dan cuenta de sus necesidades y peligros, no perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concerniese. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 25. Estas personas están absortas en cosas que no le da importancia a las cosas espirituales. Escucha, pero no le interesa. No siente hambre ni sed de justicia. Y la descripción dice que los pájaros ven la semilla y se la comen. Y la explicación es que estos pájaros representan al malo, es decir, al diablo y sus ángeles, que están listos para que la semilla de la verdad no llegue a penetrar en esos corazones. Elena de White, en el mismo libro, la misma página, dice: él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está atrayendo el alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras puede no agradar a los oyentes y se espacien en esos defectos. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Así que la palabra de Dios no puede penetrar esos corazones endurecidos debido a que están distraídos con las cosas de este mundo. Ahora dice que los pájaros vienen y comen las semillas. Estos pájaros nos dicen que el enemigo de las almas tiene ayudantes
y representa también a aquellos que profesan ser cristianos, pero que la verdad no hace los cambios necesarios. Su testimonio no es el mejor, desacreditan con su vida la eficacia del Evangelio y hace que otros pierdan interés en la verdad. Están representados aquí aquellos que critican en la iglesia, que critican al predicador, que hablan mal de su sermón. Padres que llegan a su hogar a hablar mal del predicador o del pastor. Esto hace que la semilla de la verdad no surta efecto en la mente de los niños ni de aquellos que escuchan nuestra crítica. De esta manera, el enemigo ahoga en la vida de estas personas la obra de la semilla de la verdad, y entonces no penetra y es arrebatado el conocimiento de la salvación de sus corazones. Seguiremos estudiando estos terrenos en el próximo audio. Apreciado amigo y hermano, debemos revisar qué tipo de oyente soy de la palabra de Dios. El Señor ha venido desde el cielo, ha dejado la comodidad de su hogar, vino y transitó en este mundo, murió por mis pecados y viene a sembrar en mi corazón, a través de la obra del Espíritu Santo, el mensaje de salvación. Pero quizás mi corazón esté endurecido porque estoy distraído con las cosas de este mundo, o simplemente porque vivo criticando o dejo que otras cosas me roben la paz del corazón. Es hora de permitir que la lluvia de la gracia venga y ablande ese corazón de piedra, y podamos de esta manera entender que el amor de Dios es grande, poderoso, y que nuestra vida puede cambiar por su poder y por su amor. Que el Señor te bendiga hoy y te conceda paz, es mi oración por ti. Amén.